No, bien, entonces, voy a poner acá, y vamos a ver el ejercicio de... Dijeron el ejercicio 6 del práctico 1. Voy a ver si me sale esto. Bueno, quería ver si podíamos ver el ejercicio 6. Acá. Un cociente al azar. Entonces, ahora sí. Entonces, tenemos dos números reales, A y B, que se eligen al azar en el 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que la fracción redondeado al entero más cercano sea impar? O sea, voy a tener 0,1, ahí voy a tener dos números, A y B. Voy por acá, por ejemplo. Y yo quiero ver qué pasa con la fracción A y B, A sobre B, perdón, cuando lo redondeo al entero más cercano, si es impar o no. Entonces, capaz que sirve para esto pensar, pensar un poco como en algún caso concreto. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, que cuando hago A sobre B, el entero más cercano sea 1, ¿no? Vamos a ver, caso 1. O sea, quiero ver la probabilidad de que A sobre B esté cerca del 1, de alguna manera, ¿no? Voy a poner el redondeo de A sobre B sea 1. Bien, entonces A sobre B, ¿qué números pueden ser? Para que el redondeo me dé 1. Para que el entero más cercano sea 1. Mayor a 1 medio y menor a 3 medios. Ahí va. Por acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 0. Entonces, si está de 1 medio para acá y de 3 medios para allá, bien. Entonces va a estar más cerca del 1 que del 0 o del 2. ¿Sí? Cuando redondee la fracción me va a quedar 1. ¿Sí? Es decir, que la fracción tendría que estar por acá, ¿sí? En este intervalo, para que el redondeo de A sobre B sea 1. O sea que lo que estoy buscando, esta probabilidad va a ser la probabilidad de que A sobre B sea mayor a 1 medio, ¿sí? Y menor a 3 medios. ¿No? ¿Sí? Y eso me da una relación como entre A y B, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, esto es lo mismo que decir que A tiene que ser mayor a B sobre 2 y menor a 3B sobre 2, por ejemplo. ¿No? ¿Sí? O, no sé, se puede despejar de la otra manera, decir, B tiene que ser menor a 2A, y mayor a 2A sobre 3. Y lo pasamos por otro lado, ¿no? Es decir, que si pienso en el caso del redondeo de la fracción sea 1, ¿sí? Pensando, bueno, la probabilidad de elegir dos números A y B en el 0, 1, ¿sí? Tal que tengan esta relación. ¿Sí? Entonces, igual que en los otros ejercicios, dos ejercicios anteriores,
Piensen esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el espacio muestral acá? ¿Qué es lo que estamos eligiendo al azar? 2 puntos entre 0 y 1. 2 puntos entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿cómo Puede ser un podemos? punto en R2. Ahí va. Podemos modelarlo igual que hacíamos con el ejercicio 4 y el 5, ¿no? Que teníamos que elegir 2 puntos, un segmento, entonces podíamos pensarlo como coordenadas en plano. ¿Sí? Y acá sería ¿sí? Puntos con coordenadas que estén entre 0 y 1, ambas, ¿no? Es el segmento donde voy a elegir los puntos. ¿Sí? Pónganse que esta es la dirección de A y esta la de B. Bien. O sea que, en nuestro caso, cualquier punto por acá, ¿sí? Un punto de coordenadas AB, ¿sí? Es uno de los resultados posibles, ¿no? Estoy eligiendo justamente 2 puntos entre 0 y 1. Bien. Menos A, B. Bien. Entonces, de vuelta, esta relación, ¿sí? Entre A y B nos restringe, digamos, a algunas partes del plano, ¿no? No sé si se acuerdan cómo pensamos el ejercicio 4. Lo puedes pensar como dos rectas, ¿no? De ecuación, o sea, B sería la coordenada en I, y A, o sea, sería I igual 2A sobre 3, y vos querés que esté por arriba de esa recta, y después la otra I igual 2A, y querés que esté por debajo de eso. Exacto. ¿Sí? Esta relación entre A y B, ¿tá? Lo podemos ver como una región del plano, ¿no? O sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, la recta B igual 2A, ¿no? Algo así. Bien. Sabemos que toda esta región del plano, bien, son puntos donde B es. Ay, perdón. Justo cuando sale bien. Toda esta región son puntos donde B es menor a 2A. Y es decir que son puntos donde se cumple la desigualdad de violencia. ¿Sí? Y si después pienso en esta otra relación, ¿tá? Puedo pensar en la recta B igual 2A sobre 3, por acá 2 tercios, ¿sí? Y esto me da otra recta, ¿sí? Y los puntos por acá arriba, ¿bien? Son los que cumplen B mayor a 2A sobre 3. ¿No? Es decir que esto que tengo acá en el medio es la región de puntos donde se cumplen las dos desigualdades que quiero. ¿No? Y esa región tengo que considerar además lo que esté adentro del cuadrado, ¿no? Porque en realidad siempre estoy considerando puntos adentro del cuadrado. Bien. Así que, digamos, definimos una región del plano que son los casos favorables, ¿no? O sea, lo que hacemos con los problemas de probabilidad geométrica es eso, poder representar, digamos, geométricamente los casos favorables y los casos posibles, porque esa relación es la que nos da la probabilidad de los eventos que queremos calcular, ¿no? Entonces, dijimos que el espacio muestral era todo este cuadrado,
¿sí? Y bueno, queríamos ver de todo este cuadrado cuáles eran los puntos cuyas coordenadas cumplían estas dos desigualdades a la vez. ¿Bien? Siempre una desigualdad de este estilo entre dos coordenadas nos da una región del plano, ¿no? Por ejemplo, de una recta para un lado o para el otro. Bien, no sé si eso para ustedes, o sea, si eso fue claro, digamos. Sí, pero no me queda claro cómo pasar después a todos los impares o todos los pares. Bien. Entonces, tendríamos como que generalizar un poco esto, pensando en que, digamos, vamos a pensar que, porque ahora lo que estábamos buscando es la probabilidad de que el redondeo de A sobre B sea par. ¿No? Entonces, bueno, lo que podemos decir es, voy a calcular para cada número impar la probabilidad de que el redondeo sea ese número. Y después sumarlos todos. ¿No? O sea, para un número impar era, ¿no? Impar. ¿No? Para un número impar específico, que era el 1, supimos calcular, ¿no?, los casos favorables y tenemos que calcular, digamos, como el área de esta área, ¿no? Que son los casos favorables. Y bueno, podemos pensar en estos dos triángulos y calcular desde ahí. ¿Bien? Entonces, si tenemos un número impar dado, tengo un número impar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de que el redondeo sea ese número impar. ¿Bien? Entonces, razonando análogamente, o sea, podemos hacer como todo el mismo procedimiento que hicimos para uno, ¿no? Pero ahora nuestro número es un número impar. Dado. No sabemos cuál es. Está fijo. ¿Sí? Porque de vuelta, o sea, dijimos, el redondeo de A sobre B está el número, que está como entre ese número menos un medio y ese número más un medio. ¿No? Eso fue lo que dijimos acá para uno. ¿No? Entonces, dado un número, la idea es la misma. Tiene que estar entre ese número menos un medio y ese número más un medio. ¿No? Solo sí. 2K más 1 menos un medio y 2K más 1 más un medio. ¿Bien? O para dejarlo escrito más lindo, 2K más un medio, 2K más 3 medios. ¿Bien? Y esto que veíamos recién, o sea, tengo el número acá, para que el redondeo sea ese número, tengo que estar desde ese número menos un medio y ese número más un medio en el intervalo. ¿No? Porque si no, o sea, si es más chico, entonces el redondeo va a ser el número anterior, que es par, y si es más grande, el redondeo va a ser el número siguiente, que es par también. ¿Sí? Bien. Y esto dijimos que nos daba una relación entre A y B, ¿no? O sea, dijimos, y solo si, dijimos,
A está en 2K más 1/2 de 2K más 3/2 de. ¿Sí? O sea, teníamos esta desigualdad. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora de vuelta vamos como a pensar, a pensar en las otras dos desigualdades, como en función de B mejor. ¿Sí? B tiene que ser más grande que A sobre 2K más 3/2 y más chico que A sobre 2K más 1/2. ¿Ok? Entonces voy a reescribir esto nomás para que quede más lindo también. A ver cómo podemos ver. Estos de acá abajo. Esto es 4K más 1 sobre 2. Y este 4K más 3 sobre 2. Bien. Así que voy a escribirlo con esos números mejor. Perdón, al revés. Bien. ¿Sí? Es decir, estábamos buscando, ¿tá?, la probabilidad de que los dos números al azar que yo elija en el intervalo 0,1, cuando hago el redondeo de A sobre B, ¿bien?, eso me quede 2K más 1. ¿Ah? Y eso quiere decir que A y B tengan estas dos, cumplan estas dos desigualdades. ¿Bien? Y eso es lo que yo ahora traduzco, digamos, en el plano, ¿bien? Y a lo que tengo que calcular el área. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, estamos en el cuadrado 0,1. Bien. Esta es la recta A igual B. Bien. Entonces, acá tengo 1, 0, 1, y esto es A, y esto es B. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es de vuelta pensar en las dos rectas. B igual 2A sobre 4K más 3, y la recta B igual 2A sobre 4K más 1. ¿Sí? Entonces, esto van a ser como numeritos por acá. Por ejemplo, si tenemos K igual 1 en vez de K igual 0, que fue el que hicimos recién, y es K igual 1, ¿sí?, tendríamos la recta B igual 2A sobre 7 y B igual 2A sobre 5.
Bien, o sea que esto dividido 5. Ok, por acá. Así que esta es una recta. ¿Sí? Y la otra, 2a sobre 7 va a estar por acá. Y esta es la otra recta. Bien. Y este es el triangulito que nos queda. Ahí va, exactamente. ¿Sí? Son dos rectas que van a pasar por el 0 porque todas son A por algo, así que pasan por el 0. Y tienen distinta pendiente. ¿Ok? Entonces, para calcular estos triangulitos, podemos pensar en... fíjense que lo que yo pensé fue, voy a calcular el triángulo como si fuera el lado, ¿ok? Como si tuviera un triángulo así, chum, 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 ¿sí? Y después restarle este chiquito, ¿sí? Porque eso que, fíjense que esta altura, dijimos que era 2/5, la altura grande. Bien, entonces el triángulo con esa altura va a ser 2/5, ¿sí? Base 1 por altura 2/5, todo por 1/2. ¿Sí? Y a eso le voy a restar el triángulo que está acá, que tiene altura 2/7 y base 1, así que tiene área 2/7 por 1/2. ¿Sí? 1/5 menos 1/7. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, faltaría para el k igual 0, ¿no? Ese habría que tomarlo en cuenta. Sí, en el k igual 0 fue el que hicimos acá arriba. Que bueno, Claro. Sí, sería eso. ¿sí? Pero lo que nos da justamente, nos va a dar, creo que no, a ver, da 1/3 menos 1/5. Ok. Bien. ¿Sí? Entonces, para cada acá, ¿está bien? Estas dos son las rectas, ¿no?, que nos van a definir las regiones de los planos donde están los casos favorables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el área del triángulo? Bien. Ahora, si lo hacemos como en general, ¿sí? Este punto de acá arriba dijimos que era 2a sobre 4k más 1, y el de acá abajo 2a sobre 4k más 3. ¿Bien? Entonces al área del triángulo, ¿sí?, nos quedaba 2a sobre 4k más 1, ¿bien? Todo eso por la base que es 1, por medio, menos el triángulo chiquito, que era 2a 4k más 3, por la base que es 1, por medio. ¿Sí? Aquí me queda bien. Perdón. Acá esto, ahora sí. ¿Se entiende?
Es decir, lo primero que comenté acá fue decir, bueno, lo que vamos a ver es la probabilidad para que el redondeo sea impar, lo vamos a calcular, bueno, para cada impar, cuál es la probabilidad de que el redondeo sea ese impar y vamos a sumarlas todas, ¿no? Entonces, dado un impar, ¿sí? Lo que vimos fue, bueno, la fracción tiene que estar en este intervalo. Y eso me da estas dos desigualdades entre A y B. ¿Bien? Y eso me genera una región del plano dentro del cuadrado, ¿sí? Que está definida como por estos dos triángulos. ¿Bien? Entonces el cálculo del área, dado el número impar, me va a quedar esto. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que la probabilidad de que el redondeo de la fracción sea impar, ahora que calculé este número, ¿cómo calculo esta probabilidad? Sumando para todos los K, desde 0 hasta infinito. Ahí va, lo sumo, ¿no? Fíjate, Franco, que en realidad los casos posibles, ¿no? En este cuadrado tiene área 1. O sea que con calcular el área del triángulo, ¿sí? Ya estamos calculando lo que serían los casos favorables, ¿no? Para cada impar, ¿no? Lo que resta es sumarlas todas. Bien, porque esto que calculamos acá, digamos, depende del K. Depende del K porque lo que hicimos fue calcular la probabilidad para un impar dado. Bien, entonces ahí va. Lo que nos queda es sumarlas todas. Probabilidad de que R de la fracción sea el impar 2K más 1. Bien, y esto acá desde 0 hasta infinito. Bien. Sí, nos va a quedar una sumatoria, una geométrica, ¿no? Fíjense que esto, para cada K, esto fue lo que nos dio la probabilidad, ¿no? Esta es la probabilidad de que el redondeo de A sobre B sea exactamente 2K más 1. Bien, entonces tenemos que sumar el K igual 0 infinito. Ahora tengo que pensar. O sea, pensemos en los primeros términos de esta serie, ¿no? Si K es igual a 0, entonces esto nos queda 1 menos 1/3, ¿no? Cuando K es igual a 1, nos queda 1/5 menos 1/6. Cuando K es igual a 2, 1 sobre 9 menos 1 sobre 11. No se van. Es que el ejercicio dice que no calcularla. No, es verdad, queda como una serie. Pero creo que tenía igual alguna expresión un poco más linda. Pero bueno, la idea sí es
acá, dice, expresar el resultado como una serie. Es cierto. Es decir, esto podía darles una pista, ¿tá? Como de poder intentar ya de una, calcular como casos separados, ¿no? Casos incompatibles, así 2 a 2, pero ir como caso por caso y después todas esas probabilidades sumarlas. Bien. ¿Sí? No sé si... ¿no? Creo que no nos convence lo de los triángulos para el caso k igual 0. A ver. En el caso k igual 0, según esto, te quedaría 1 menos 1/3. O sea, 2/3. A ver, acá arriba. Teníamos un triángulo y las rectas eran, dijimos, b igual 2a, así que por acá tengo un medio. Esta es una, ¿sí? Y la otra recta era 2a sobre 3. Así que acá tengo 2/3. ¿Sí? Vamos a calcular estas áreas. Este triángulo grande lo podemos pensar como el triángulo, este triángulo de abajo, el de un medio, digamos, el de medio cuadrado, ¿sí? Menos este otro triángulo, que tiene área 2/3 por 1 dividido 2, o sea, 1/3. ¿Sí? Y el de arriba también podemos pensar como un medio menos este triángulo de acá, que tiene área un medio dividido 2, así que 1/4. Así que a esto le sumamos 1/4. Está bien, nos queda 3/4 menos 1/3, que es... Vamos a ver. No, 5. A ver, ¿por qué? Bueno, capaz que simplemente hay que sumarlo aparte. Claro, queda por fuera de la sumatoria. Sí, es cierto que para el caso 1 queda diferente. Capaz porque justamente este de acá, Porque esta primera supera recta, la igual x, ahí va. esta primera recta, claro, es con una pendiente mayor a 1. Entonces quedan bien. Entonces acá dijimos, estos, ¿sí? Siempre que k sea mayor o igual a 1. Bien, y acá vamos a hacer... Ay. Desde k igual a 1, más la probabilidad de que el redondeo de a sobre b sea 1. Bien.
Al menos eso fue lo que logramos. Y todo esto más ok. Acá sería 5, 3, 4. Bien. Ok. ¿Más preguntas? ¿Entendíamos menos? Sí, perfecto. Bien. Ok. El resto por ahí, más preguntas. O algo. ¿Quieran que repita? ¿No? Bueno, entonces con el práctico 1 pudieron trabajar bien. ¿Tienen alguna otra duda capaz de otro ejercicio? De ese práctico. O de esa parte. No, gracias. A mí me quedó una duda del ejercicio del 5 de oro que no me quedó muy claro. Porque en una parte se hace una división entre dos para sacar las permutaciones, pero no entendí qué es lo que estamos sacando, por qué estamos sacando permutaciones ahí. Mm. Vos decís, capaz que abro el... Bueno. ¿En el del 5 de oro? Sí, ahí creo que era, Ok. en el anterior. Por ahí creo que estaba. Este es el del póker. Ah, no, sí, perdón, me equivoqué. El del póker era la pregunta. Sí. Está. Ahí va. Ah, bien. Esto tanto en el del doble par como este, sí, está. Vamos a ver esto. Acá lo que hicimos fue este dividido 2, capaz. Sí, ese mismo, creo que es el que está amarillo, sí. Bien. Ah. La idea, la idea de cómo contamos acá, ¿no? Teníamos que ver las manos que fueran doble par. ¿Sí? Entonces, como que fuimos, ¿cuáles eran todas las posibilidades de manos que tuvieran doble par? ¿No? Entonces, primero elegíamos todas las formas de tener un par, que eran elegir un número del que teníamos 13 posibilidades, y después cualquier forma de agarrar dos cartas de ese número, que siempre hay 4, ¿no? Porque hay 4 palos distintos. O sea que todas las combinaciones de 4 en 2, ¿sí? Además por cada número que tenemos. ¿Sí? Esas es como las posibilidades que tenemos para un par. Y después, para el siguiente par, teníamos la construcción, la idea es la misma, pero hay un número que ya lo tengo clausurado porque era mi primer par. O sea que es lo mismo, pero en vez de 13 tenemos 2. ¿No? Sí. Bien. Pero entonces, cuando después multiplicamos estos dos números, el 13 por combinaciones de 4 tomadas en 2, por 12 combinaciones de 4 tomadas en 2, estamos construyendo
estamos viendo todas las posibilidades que tenemos para tener dos pares, pero estamos contando, digamos, acá en este esquema era que quedaba más medio claro. O sea, estamos contando tener el primer par de 5 y el segundo de 2 como una jugada, y después elegir el primer par de 2 y el segundo de 5 como otra jugada distinta, ¿no? Cuando si nosotros tenemos estas 4 cartas o estas 4 cartas, son las mismas 4 cartas. O sea que va a ser la misma jugada. Ah, ok. Y siempre va a ser un número par, o sea, Como un número par. no sé cómo explicarlo, pero O sea, sí, lo que yo no digo me es, sale cómo ¿por explicar. qué dividimos entre 2? Es porque cada jugada, o sea, cada posibilidad de tener dos pares, lo estábamos contando 2 veces. ¿No? Sí, ahí va. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en una hay un número más posible, ¿no? ¿Cómo? Claro, pero en el primero tomaste de los 13 números, elegiste uno y después del otro de los 12 elegiste uno. Ujú. Entonces en uno tiene que haber una posibilidad con un número que en el otro no estaría, ¿no? No sé si entendí la pregunta. Por ejemplo, en la más palos y después en la otra no podés tomar el 13. Entonces ahí, Se me cortó un poco y... Perdón, no te escuché. que en la primera, por ejemplo, podés tomar el 13, no sé cómo van los números, pero creo que va con el 13, y en la segunda no podés tomar el 13. Entonces ahí esas, ¿Por qué? porque no estarías tomando todos los números menos ese que elegiste al principio. O sea, el segundo par no podés tomar el mismo número que en el anterior. Sí, ahí va. Pero acá, digamos, o sea, si el primer par es de 2, el segundo par, la única restricción que tiene es que no puede ser de 2. Ah, claro, está. Podés cambiar, claro, está, ya entendí. Está. O sea, por cada uno de estos números que yo pueda elegir para el primer par, después tengo otras 12 posibilidades como número para el segundo par. Son distintas las 12 posibilidades según el número que elegí como primer par, Claro, pero siempre son 12. está. Ahora sí. Gracias. Bien. Clara, yo aprovecho para hacer una pregunta sobre esto mismo también. Vale. Yo lo pensé este ejercicio también de otra forma y sería, ponerle para la primera carta, tengo 52 posibilidades. Para la segunda, como quiero tomar un número igual al de la primera, tengo 3. Entonces hago 52 por 3. Con la misma lógica, para la tercera carta me quedan solo 48. Bien. Entonces multiplico por 48 por 3 de nuevo. Luego me quedan solo 44. Sí. Y esa multiplicación te da igual al resultado que sé que es correcto multiplicado por 8. O sea, ahí hay que dividir entre 2 a la 3. Entiendo que el 2 a la 3 sale de que no importa el orden entre tomar el primer par, después tomar el segundo par y después como el orden entre los pares en sí. Pero Exacto. no entiendo bien la razón. Porque es lo mismo, vos estás, digamos, acá, cuando elegís una carta y después elegís el par, no, acá teníamos escrita como esa forma que vos pensaste. Ah, no lo leí ahí, perdón. No, cuando elegís una carta y después elegís su par, digamos, estás contando, por ejemplo, ¿no? Si seguimos con los pares que tenemos acá arriba.
¿no? O sea, elegir el 5 de corazón y después el 5 de diamante es una, y estás contando también elegir el 5 de diamante y después el 5 de corazón. ¿No? Porque Sí. elegir una primera carta vos estás eligiendo cualquiera. O sea que a esto Sí, de está bien. 52 por 3 posibilidades, para el primer par tenés que dividirlo entre 2. Es como que daría lo mismo elegir primero que sean corazones y después elegir si es el 5 o qué número. No, me refiero a que vos elegís una carta cualquiera para después elegir el par, y cuando elegís una carta cualquiera, digamos, cuando elegís una carta cualquiera, por ejemplo, podrías elegir cualquier 5, y después elegís cualquier otro 5 para lo que tenés 3 posibilidades, ¿no? Pero Sí. entonces estás contando, elegir primero el 5 de corazón y después cualquiera de los otros. Elegir primero el 5 de diamante y después cualquiera de los otros, o primero el 5 de pica y cualquiera de los otros, o así, ¿no? Sí. Y así con todas las cartas. Pero cuando vos decís, elijo primero el 5 de corazón y después cualquier otro 5, ¿no? Ahí estás contando un par que es 5 de corazón y después 5 de diamante. Pero cuando decís, primero elijo el 5 de diamante y después me quedan 3 opciones porque tengo otros 3 5, estás contando armar el par 5 de corazón, 5 de diamante. Y ese es el mismo que 5 de diamante, 5 de corazón. Sí, está bien. ¿Bien? O sea que primero a todo esto, que es cómo armar el primer par, lo dividís entre 2. Pero con la misma lógica, a esto también lo dividís entre 2. ¿No? Y una vez que armaste los 2 pares, de vuelta, con la misma lógica, entre ellos, estás contando, digamos, como el elegir uno primero o el otro, como distintas. Y entonces, todo, o sea, a lo primero lo dividís entre 2, lo segundo también, y después a todo eso también entre 2. Ahí va, está bien. ¿Bien? No me había dado cuenta que estaba ahí. Pero se entiende por qué, o sea, la construcción es parecida, digamos, es que a la primera, digamos, no le estamos poniendo ninguna restricción, entonces estamos contando como esas 2 formas de armar el mismo par, las estamos contando cada una por separado. Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? Así, capaz que alguien más tiene más dudas de esto, de cómo contar las manos, que no es nada fácil. ¿O algún otro del práctico 1, capaz? ¿Tienen alguna duda? Por las dudas le comento que en el EVA, en la sección de prácticos, como que al final hay una carpeta que dice notas, ¿no? Y yo armé ahí una carpeta para subir los pizarrones de cada semana, ¿no? Creo que están los pizarrones de los prácticos de Ernesto, que Ernesto da un práctico virtual en la mañana, pero esos dicen Ernesto, ¿no? Y los míos están dentro de una carpeta que dice notas claras o algo así, y van por semana, dice semana 1, ¿está? Por ahora solo dice semana 1, que es la única que pasa. Bien. Bueno, entonces vemos algunas cosas del práctico 2, ¿les parece? Dale. No sé si llegaron a ver hoy un poco los
el tema de los axiomas de probabilidad. Los axiomas de Kolmogorov. Sí, con Aldo los vimos. Y las propiedades. Está bien, perfecto. Bien. Entonces vieron que tenemos esos axiomas de los que se desprenden algunas propiedades, y la idea es, a partir de eso, como obviamente poder ir como complejizando el concepto de probabilidad para calcular cosas más complicadas, cada vez más complicadas, ¿no? Entonces una cosa importante es esto de manejar bien esto de las propiedades que van a cumplir, los eventos, ¿no? Y está bueno, creo que para eso está bueno como empezar a pensar en los eventos como conjuntos, ¿no? Ponele, ¿no? Pienso en todo mi espacio muestral, es un montón de de casos posibles, ¿sí? De omeguitas, omega 1, omega 2, omega 3, ¿no? Si es algo discreto, algo numerable, ¿no? Lo puedo contar, están todos ahí, ¿bien? Y entonces vimos que los eventos eran como subconjuntos de esto, ¿no? Eran distintos casos que llamamos favorables, ¿no? Si esto es A, por ejemplo, B son otros omeguitas por acá, ¿sí? C puede ser otro evento por acá. Bien, entonces, para las propiedades, digamos, que se prenden los axiomas de la probabilidad, me parece que está bueno, a veces ayuda como pensar en los eventos como conjuntos, ¿no? Y que son subconjuntos de este espacio muestral, de esta gran posibilidad como de resultados, ¿no? Por ejemplo, esto de que, por un lado tenemos que la probabilidad de omega, vimos que era 1, ya habíamos estado hablando como del complemento de un evento, ¿no? Probabilidad de A complemento, ¿bien? Que habíamos visto que era 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? Que tiene que ver con esto de que, digamos, lo que tengo que hacer es como ver cuál es la probabilidad de todos estos puntitos que están en omega, pero no están en A. ¿Sí? Bien. Y también cuando pensamos en la probabilidad de la unión. ¿Sí? Porque en la probabilidad de la unión, digamos, si yo voy a unir A y B, entonces lo que quiero es, digamos, la probabilidad de A o de B, digamos, de cualquiera de los omeguitas que están en B o están en A. Cualquiera me sirve. ¿Sí? Entonces puedo contar estos y después sumarle los que están acá. ¿No? O sea, quiero decir, la probabilidad de cualquiera de estos puntitos más la probabilidad de cualquiera de estos. ¿Sí? Lo sumo y no tengo problema. Ahora, si yo hago eso con B y C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de este puntito de acá la estaría sumando 2 veces. La sumo cuando lo veo en B, la sumo cuando lo veo como elemento de C. ¿Bien? Entonces habíamos visto que siempre lo que toca hacer es, además de sumar las probabilidades, ¿sí? Restar lo que está en la intersección, lo que está en ambos, ¿sí? O lo que son casos favorables para ambos. Bien, porque si no lo estoy contando 2 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ver, chicos. ¿Sí? Tenemos en el ejercicio 1, la idea un poco es practicar esto, ¿no? Esta idea de nos dan 2 eventos A y B en un mismo espacio muestral, ¿no?
Y tenemos una tabla donde hay probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de la unión, probabilidad de la intersección, de A menos B, B menos A, y de la diferencia simétrica. ¿Ah? Entonces, en cada caso, digamos, tenemos algunos datos y tenemos que completar el resto. ¿Sí? Entonces, para jugar un poco con eso, la idea es simplemente con las propiedades que se desprenden de los axiomas y con las propiedades de los conjuntos en sí como conjuntos, ¿tá? La idea es que vamos a poder calcular cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces, bueno, debería moverlo. Ay, lo tengo ya, no. Bueno, no importa. ¿Sí se entiende la idea? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo calcular la probabilidad de la intersección? ¿Sí? Conociendo la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la unión. Como la probabilidad de la unión menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B, todo eso por menos 1. A ver, O sea, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la unión. ahí va, eso mismo. Ahora sí. Entonces, probabilidad de A más probabilidad de B. Perdón, probabilidad de la sí. Probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. ¿Sí? Simplemente porque despejamos en esta igualdad, ¿no? O sea, sabemos que si esta igualdad se cumple, podemos despejar la intersección. ¿Bien? Excelente. Lo que pueden pensar es que cuando yo estoy sumando la probabilidad de A y la probabilidad de B, lo que está en la intersección lo estoy contando 2 veces. Y entonces cuando le resto la probabilidad de la unión, ¿sí? Que solo cuenta todo una vez, entonces solo me queda lo que estaba en ambos, la intersección. ¿Sí? Bien. Y la probabilidad de A menos B, pero como conjunto, A menos B. ¿Sí? O sea, A menos B, ¿sí? Es el conjunto de, es decir, los elementos que están en A que no están en B. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro dibujo, ¿cómo cambia A cuando le sacamos B? No cambiará nada. No cambia nada, ¿no? O sea, si yo me fijo los puntos que están en A y además están en B, no hay ninguno, entonces no tengo que sacarle ninguno, ¿no? Si yo quisiera ver la diferencia C menos B como conjunto, ¿está bien? Estos puntos de C son los que elimino, ¿bien? Y me quedo solo con estos tres. ¿Bien? Entonces, ¿cómo la calculo esta probabilidad a partir de las otras? Puede ser Ahí la va. de A menos la de la intersección. Ahí va. Tengo que hacer la de A menos la de la intersección, ¿no? O sea, como conjunto es A menos B, pero si yo a la probabilidad de, supongamos en este caso que se intersectan, la probabilidad de C le resto la probabilidad de B, estaría como también restando la probabilidad de estos casos acá,
que nada tienen que ver con C menos B como conjunto, ¿no? Entonces, efectivamente, solo le tengo que sacar los puntos que además de estar en C, están en B, o sea, los de la intersección. ¿No? Así que dijimos que probabilidad de A menos B la podemos calcular probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. ¿Bien? Y lo mismo con la probabilidad del conjunto B menos A, ¿no? Considero la probabilidad de B, lo que hago es sacarle los de la intersección, B intersección A. ¿Sí? Ahora sí. Después lo arreglo. ¿Ok? Y por último, tenemos esto. ¿No? La probabilidad de la diferencia simétrica, que es esto. O sea, el conjunto A, triangulito B, ¿sí? Es por definición el conjunto A menos B, unión B menos A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de ese conjunto a partir de los otros? Como la suma menos la intersección de A menos B y B menos A. Ahí va, tendría que hacer, o sea, la probabilidad de A, triangulito B, probabilidad de A menos B, más la probabilidad de B menos A, ¿sí? O la suma de la probabilidad de cada uno, porque son disjuntos. B sin A y A sin B son disjuntos. Ahí va. Y yo tomo el conjunto A menos B, unión B menos A. Perdón, intersección. Sí, es decir, estos son los puntos que están en A y no están en B. Y estos son los que están en B y no están en A. Ahí va. Entonces, digamos, los que estén en este y a la vez en este, no es ninguno. O sea, ninguno va a estar en los dos a la vez. Ninguno está en la intersección. ¿Sí? Quiero decir que esta intersección, ¿sí?, es vacía. ¿Sí? Por lo tanto, esa probabilidad nunca tengo que molestarme en considerarla. La de la intersección. O sea que cuando pienso en la probabilidad de la diferencia simétrica, ¿sí?, simplemente va a ser sumar las probabilidades de las diferencias, digamos, de A menos B y de B menos A. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que ahora tengo, en el segundo caso, tengo la probabilidad de la intersección y de las diferencias. Entonces, ¿cómo puedo recuperar, digamos, la probabilidad de B, por ejemplo? A partir de la intersección y las diferencias. Como la probabilidad de la diferencia de B menos A más la probabilidad de la intersección. Ahí va. ¿Por qué? Porque está ahí escrito. La probabilidad de B menos A es la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Excelente. Bien. Así que con la de la diferencia y la intersección recupero la de B y también la de A, ¿no? Porque son cosas simétricas. ¿No? Fíjense que tiene sentido, o sea, mi pregunta es si para ustedes tiene sentido eso, o sea, yo estoy contando
Por ejemplo, si pensara en C y B, que son los que se intersectan en mi dibujo, ¿no? Fíjense que los de la diferencia, o sea, de C menos B, van a ser estos 3 puntos, porque son los que están en C y no están en B. Y después considero los otros puntos, que son los que están en C y también están en B. Y esos son exactamente los de la intersección. Bien, entonces cuando sume esas dos cosas, me tiene que dar el total de puntos que están en C. Bien. Ok. Entonces puedo recuperar el de B, el de A, y con eso, y la intersección que ya lo tenía, puedo calcular. Preparo un poco. Puedo calcular el de la unión, ¿no? Y también el de la diferencia simétrica. Bien. Así que con la unión y la intersección también podemos recuperar la probabilidad de A, ¿no? En este otro caso. También esto que tenemos acá escrito acá arriba. Yo sé que la de la unión, que es un dato en este caso, bien, es la de A, que no la sé, más la de B, que me la dan, menos la intersección, que también es un dato. O sea que lo que tengo escrito, de la igualdad que tengo escrita acá arriba, la única incógnita es la probabilidad de A. Así que la puedo despejar. Bien. ¿No? O sea que, digamos, en cualquiera de los casos de esta tabla, ¿sí? La idea es esa, es como con estas dos igualdades, esta otra que tenemos acá arriba, ¿sí? Es simplemente ir despejando. En cada caso vamos a tener una incógnita y lo podemos ir despejando. ¿Sí? No sé si esto ya los habían mirado, si hay alguno que no le salió. No. Bien. Bueno, entonces, volvamos al práctico 2 un poco. Entonces, el ejercicio 2 es un poco más teórico, prefiero capaz dejarlo para la próxima. Y capaz poder pensar un poco en el ejercicio 3, a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esta vez puedo pegarlo bien. Bien. Ok. Entonces, el problema del ejercicio 3 dice, el oscilador armónico en equilibrio a la temperatura T, ¿sí? Puede estar en cualquiera de los niveles de energía. Estos. E sub n con, que son n más un medio, donde n es mayor o igual a 0. Bien, o sea que estamos en un experimento, ¿sí? Un oscilador armónico. ¿Sí? Con una temperatura
¿Está bien? ¿Está? Y esto tiene algún nivel de energía. ¿Sí? Los niveles posibles de energía son estos E sub n, o sea, n más un medio, ¿bien? Con n mayor o igual a 0. Para cualquier n de estos, yo voy a tener el nivel de energía E sub n, que es exactamente n más un medio. ¿Sí? Y además la probabilidad de que el nivel de energía del oscilador sea E sub n, ¿sí? Es una constante por E a la menos nivel de energía sobre la temperatura. ¿Bien? Entonces, la primera idea es hallar la constante C. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos podemos agarrar para poder calcular la constante C? Porque a priori, lo que sabemos es que la probabilidad de un evento, bueno, no sé, va a tener que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿No? Pero eso me da como una restricción para C, pero no, con eso no me alcanza para calcularlo. ¿No? Pero ¿qué otra condición tiene que cumplir, digamos, una función de probabilidad? Importante. Piensen en los axiomas de Kolmogorov. ¿No? Los axiomas me dicen, yo defino esta función que me asigna a cada evento un numerito, ¿no? Esto va a ser una probabilidad, digamos, va a ser lo que yo defino que es una probabilidad si cumple determinadas cosas. Ahí va, una de las cosas que tiene que cumplir, ¿sí? Es que la probabilidad de todo lo posible sea 1. ¿Bien? Y en este caso, fíjense que, digamos, nuestro omega, ¿sí? Es la unión de todos estos E sub n. Son todos los E sub n, ¿sí? Con n mayor o igual a 0, pero además son disjuntos, ¿no? O sea, tiene un nivel de energía u otro, no tiene los dos a la vez. Son todos disjuntos, ¿no? Yo agarro dos cualquiera. Y n es distinto de n. ¿Bien? Sí, o sea, imagínense que voy a tener E0, E1, E2, ¿sí? E3. Y el omega, nuestro omega, son todos estos puntos. ¿Bien? Todos juntos. Entonces, lo que yo quiero es que la probabilidad de todos esos puntos sea 1. ¿No? Y en este caso sería la suma de todas esas probabilidades. ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan que hay el tercer axioma lo que dice es, si yo tengo toda una colección de eventos que son todos disjuntos 2 a 2 y quiero calcular la probabilidad de la unión, eso es la probabilidad de la suma. ¿No? O sea que, si hacemos como un paso previo acá, ¿no? La probabilidad
de omega, dijimos que era la probabilidad de unir todos estos puntos. ¿Bien? Ya, como son disjuntos, entonces la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades. ¿Sí? Esta unión va a dar igual 0. Y la sumo también. ¿Bien? Y esto es lo que yo, como esa unión es omega, eso tiene que ser 1. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, fíjense que ahora lo que tengo es que la suma desde n igual a 0 a infinito de las probabilidades, que son, ahora sí, esto involucra a la constante que quiero encontrar, c por e a la menos este número sobre t, esa sumatoria me tiene que dar 1. ¿Bien? Este número e sub n, dijimos que era n más un medio, ¿no? Así que tengo e a la menos n más un medio sobre t. Esto es lo que tiene que ser igual a 1. ¿Podés integrar ahí? Integrar. O sea, si integraras de 0 a infinito, ahí no podría sacarse. ¿A qué te referís con integrar? O sea, integraría sabiendo que te tiene que dar 1 de 0 a infinito y después despejaría C. O sea, se me ocurrió, pero capaz que no sirve. El n es discreto lo que pasa. Pasa que, claro, Claro, claro. tu variable acá es discreta. ¿Qué más se les ocurre? Fíjense que sale para afuera, ¿no? Y si despejase sacándola para afuera sobre la sumatoria esa, Ahí va. Bien, ahora tenemos esta sumatoria. Igual esta sumatoria, tendríamos que ver cuánto da, ¿no? Podemos simplificarla, porque, por ejemplo, esto, bien, esto lo podemos escribir como e a la menos n sobre t por e a la menos un medio t. Sí, o sea que esto tampoco depende de n y lo podemos sacar para afuera. Y así que tenemos c, e a la menos un medio t. Tenemos la sumatoria de e a la menos n sobre t. Todo eso tiene que ser igual a 1. Ahí va, porque ¿qué serie armónica tenemos? O sea, ¿cómo nos queda? La armónica es la de la sumatoria de un mismo numerito a la n. ¿No? No sé si, Camilo, te referías como eso. La serie armónica es una serie
desde n igual 0 infinito, de un número menor a 1 a la n, ok. Pero decís porque vos, o sea, porque el 1 sobre e a la n sobre t, ¿cuánto te da? O bueno, más allá de eso, ¿saben cuánto da, digamos, una serie así? Cuando Q es más chico que 1. ¿No? Ok, asumo que no. Bueno, cuando Q es más chico que 1, una serie, o sea, la suma desde n igual 0 infinito de un número a la n, ¿bien? Nos da 1 sobre 1 menos Q. ¿Bien? Entonces, si logramos escribir esta serie como la serie de un número a la n, ¿sí? Entonces ya sabemos cuánto nos da, explícitamente. ¿Sí? Podremos escribir esto como la serie de algún número a la n. Eso es la sumatoria de e a la menos 1 sobre t, todo a la n. Ahí va. E a la menos 1 sobre t a la n, bien, me da exactamente eso, porque cuando yo tengo una potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes, ¿no? Entonces me queda exactamente menos n sobre t. Bien, así que esto es la suma de n infinito de este numerito a la n. Bien, y por lo tanto, según lo que escribimos acá, ¿no? Esto me da 1 sobre 1 menos el numerito que está a la n, que es e a la menos 1 sobre t. ¿Bien? ¿Sí? O sea que dijimos c por e a la menos 1 sobre 2t, por lo que me quedó la sumatoria, que es 1 sobre 1 menos e a la menos 1 sobre t, todo eso tiene que ser 1. ¿Bien? Y ahora sí puedo despejarse. ¿Bien? C e a la menos 1 sobre 2t, me queda 1 menos e a la menos 1 sobre t. Bien. Por lo tanto, paso este e, me queda c igual 1 menos c a la menos 1 sobre t, todo eso por e a la 1 sobre 2t. Bien. ¿Sí? Es decir, teníamos en un experimento donde todos los casos posibles, los resultados posibles, eran los E sub n, ¿no? Estos eventos E sub n, donde, ¿qué quiere decir? El nivel de energía es n más un medio, ¿sí? Teníamos como esta expresión para la probabilidad de cada uno de esos eventos, ¿no? Para poder despejar la C, la única herramienta que teníamos era, bueno, que eran eventos disjuntos y que todos juntos van a ser todo nuestro espacio muestral. Bien.
Y entonces eso nos da una relación entre las probabilidades y la probabilidad de todo, que la conocemos, que es 1, ¿no? Como para poder despejar la constante. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió como de dónde salió esta cuenta o esta cuenta que era lo que estábamos haciendo? Que a veces muchos renglones de solo cuentas pueden confundir. Quedó claro. Bien. Sí, entonces está. Esto, digamos, también era como justo capaz que era una pisadita o algo que nos podía llevar capaz un rato estar mirando esto para ver cuál era la cuenta que teníamos que hacer. No era tan trivial eso, pero digamos, jugando con los números, podíamos llegar. La clave era esto. Digamos, ver que tenía que cumplir esta igualdad, la suma de todas esas probabilidades, ¿no? Y ir despejándolo de ahí. Bien. ¿Sí? Después, la segunda parte, no tengo todo. La segunda parte del ejercicio, ¿no? Dice hallar, en función de t, nos va a seguir quedando en función de t porque es un dato, digamos, que está ahí, pero no sabemos cuál es. La probabilidad de que el oscilador se encuentre en un nivel par de energía. Bien. Entonces, de vuelta, es decir, todos los eventos E sub n, con n distintos, son disjuntos. Lo que puedo hacer es considerar cada nivel de energía par, ver la probabilidad de cada uno de ellos y sumarlos, ¿no? Entonces, la idea va a ser que vamos a terminar teniendo una serie parecida a esta, ¿no? Pero cuando el n es un número par. ¿Sí? Fíjense que digo es esto, ¿no? La probabilidad de que el nivel de energía sea par, ¿sí? En términos de conjuntos es la probabilidad de todos estos conjuntos E sub 2K, ¿no? La unión de todos esos. De todos esos eventos. ¿Sí? Y como vimos que eran disjuntos 2 a 2, bueno, esta es la sumatoria de las probabilidades. ¿Sí? Y bueno, pero para cada una de estas sí tenemos una expresión, o sea, una fórmula explícita. Acá ahora solo nos queda sustituir ahí y calcular. ¿Sí? La probabilidad de E sub algo, sí, era la constante C, que la calculamos acá, entonces nos quedó 1 menos C a la menos 1 sobre T, E a la 1 sobre 2T. Esta es la constante C, ¿sí? Y eso tenía que ir por E a la menos E sub n, que en este caso es E sub 2K, ¿sí? Que era 2K más un medio, ¿no? Y eso sobre T. ¿Sí? Así que es la sumatoria de todos estos. Bien. Y esto también lo vamos a poder calcular explícitamente, ¿no? Fíjense que esto de acá, ¿sí? Es la constante, que es una constante, así que no depende de K, digamos, que es lo que está variando, así que sale para afuera. ¿Sí? Y de vuelta, esto lo podemos separar como en una exponencial que sí depende de K, menos 2 sobre T por K, así que bueno, lo puedo escribir como menos 2T a la K, y la otra E a la menos un medio T. Entonces esta constante y esta otra salen para afuera, ¿no?
Esto también es constante, porque no depende de K. ¿Sí? Quedan afuera. E a la menos medio T, 1 menos E. Todo esto por la sumatoria. Bien, y K va de 0 al límite. Y acá podemos usar como usar la misma igualdad que vimos hace un rato, ¿no? De la serie armónica. Bien. ¿Te sirve cancelar los términos fuera de la constante o no precisa? Sí. Y estos que tenemos acá, multiplicados, me quedan 1. Bien. ¿Ok? O sea que acá también, o sea, a partir de un punto, el ejercicio es hacer cuentas, pero lo importante, o capaz lo crucial para entender qué cuentas tenemos que hacer, bien, ¿ah? Es que me están pidiendo la probabilidad de que el nivel de energía sea par, ¿sí? Y eso es una unión de muchos eventos que son disjuntos entre sí, y por lo tanto, para calcular la probabilidad de todo eso, yo puedo como sumar la probabilidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, está bueno eso, o sea, es clave, digamos, darse cuenta de esto de que cada uno de estos eventos es UN, que significa la energía del oscilador a tal temperatura es N más un medio, ¿sí? Cada uno de esos son disjuntos porque son niveles de energía distintos, no puede tener un nivel de energía y otro a la vez. ¿No? Entonces, esas cosas empiezan a ser claves para calcular probabilidades. ¿No? Porque si se fijan acá, bien, si nosotros pensáramos como en el conjunto, lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Era como que todo tenía la misma probabilidad hasta ahora. Entonces estos son muchos puntos, ¿sí? Si pensáramos en la probabilidad como veníamos calculando hasta ahora, uno podría decir, bueno, los E sub n con n par son la mitad de los otros E sub n, ¿no? Que es, o sea, la mitad de todos los casos posibles. ¿No? Entonces, como capaz que hay una intuición de que, bueno, podría llegar a ser un medio la probabilidad de que el nivel de energía sea par. Pero lo que está pasando es que cuando definimos así, ¿no? A la probabilidad de cada nivel de energía, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que cada nivel de energía tiene una probabilidad distinta. ¿Bien? Entonces no era como hoy, o sea, como antes, no sé, en artículo 1, con la primera probabilidad, o sea, como con la primera definición más intuitiva que usamos, que eran los casos favorables y los casos posibles, ¿sí? En esos casos siempre estábamos asumiendo que todos los casos posibles eran igual de probables, ¿no? O sea, como tiramos un dado, ¿no? La probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4 o 5 es la misma, cada una es un sexto, ¿no? Esa es como la idea intuitiva que queremos tener de la probabilidad en esos casos. Pero en este experimento, cuando definimos así la probabilidad de cada nivel de energía, lo que está pasando es que cada nivel de energía tiene probabilidad distinta, ¿no? O sea, este número no es igual para cada n, va variando. ¿Bien? Entonces no nos basta con contar, digamos, cuántos son los pares, en este caso, con respecto a los totales, ¿no? Como los casos favorables o los casos posibles. Porque de alguna manera es como que estos, digamos, hay algunos que pueden tener más probabilidad de que ocurran que otros. ¿Bien? Entonces, eso me va a ir variando la probabilidad del evento que quiero calcular. ¿Bien? Entonces,
eso, como ya no podemos simplemente calcular probabilidades solo con pensar, digamos, como en la proporcionalidad, ¿no? Entre lo favorable y lo posible, ¿no? Tenemos que meternos con las herramientas que tengamos. Y en este caso teníamos simplemente definido para cada nivel de energía, ¿bien?, cuál era la probabilidad de ese nivel de energía. ¿No? Entonces, la clave era que como eran eventos disjuntos 2 a 2, ¿sí? Y yo quiero calcular la probabilidad de una colección, digamos, de estos SUN, ¿tá? Me basta con sumar las probabilidades, ¿tá? Porque como no se intersectan, no estoy contando cosas de más. ¿Sí? Que era lo que veíamos recién en los conjuntos, digamos. ¿Sí? Si se intersectan, no puedo simplemente ir sumando. Hay cosas que voy a estar contando de más. ¿Bien? Entonces la clave acá es que son disjuntos. ¿Sí? No, no basta, porque nosotros trabajamos con algunos omegas infinitos, como con la probabilidad geométrica, lo que vimos recién arriba. ¿Sí? En este caso, ¿no? Nuestro omega es infinito, porque los puntos que están en el plano, o en este cuadrado, son infinitos. Y los puntos de cualquier triángulo que yo me imagine acá adentro también, ¿no? Pero había como una noción de favorable sobre posible en términos de área, ¿no? Como de proporción, de cuántos son los favorables con respecto a cuántos son los posibles. Pero no de contarlos, sino de tamaño en este caso, ¿no? Como que acá, digamos, el omega es infinito, pero hay hay un cálculo que tiene que ver con lo favorable sobre lo posible. ¿Bien? Entonces, en realidad, cuando no, o sea, cuando no vale casos favorables sobre casos posibles, es siempre que, digamos, los distintos eventos o los distintos casos tengan probabilidades distintas. ¿Bien? Podríamos definir acá, por ejemplo, que es más probable agarrar el número B mayor a un medio. ¿Sí? Si nosotros definiéramos eso, entonces ya no podría simplemente calcular áreas y ver la proporción. ¿Bien? Porque hay como un sector de este cuadrado que en realidad va a ser más probable. Entonces ya no me basta solo con contar un área. Voy a tener como un factor ahí que me está como ponderando, digamos, algunos puntos. ¿Es porque los elementos de omega ya no son equiprobables? Esa es la palabra, ahí va. Ya no son equiprobables. ¿Bien? Cuando tenemos eventos equiprobables, en un omega donde todo es equiprobable, ahí casos favorables sobre casos posibles. En alguna de sus concepciones, ya sea como en tamaño, área, longitud, o en contar, ¿sí? O sea, finito o infinito. ¿Bien? Pero cuando ya no son equiprobables, hay eventos que tienen probabilidad distinta, ¿bien? Ahí es que ya no nos basta con eso. ¿Bien? Y que las herramientas, digamos que las propiedades que se desprenden de los axiomas es que empiezan a jugar mucho más. ¿Bien? Bueno, los libero que yo me pasé de hora. Pero bueno, la clase que viene seguimos trabajando con Te Práctico 2. ¿Ah? Intenten trabajar, digamos, capaz que terminar o intentar cerrar y hacer las cuentas de ese ejercicio, pensar un poco el 4, ¿tá? Y después ya los otros ejercicios se mete con probabilidad condicional. ¿Tá? Que seguramente ya o definieron hoy o el miércoles van a definir, ¿no? Y que va a simplemente como ser un juego más, digamos, con estas propiedades de la probabilidad, así con los axiomas como queda definido. ¿Ok?
Bueno, hasta el miércoles. Bueno, Bueno, nos vemos, profe. nos vemos. Chao, Besitos. nos vemos. Nos vemos. Chau.